Bueno, ya puedo empezar, Martín. Sí, cuando quieran. Bueno, la verdad no los puedo ver, me encantaría verlos, encantado de recibirlos. Por un lado, les doy la bienvenida en nombre de la Universidad de Flores, en nombre de la rectora de la Universidad de Flores, arquitecta Ruth Fische, y en nombre de la decana de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, la licenciada Beatriz Labrit. Y en nombre de nosotros mismos, tanto Elena como yo, somos directores de la diplomatura de psicoterapias efectivas, basadas en evidencia, en cuyo marco se va a desarrollar esta conferencia, esta charla, este webinar. Solamente les quiero decir 3 o 4 cositas. Cuando hablamos de psicoterapias efectivas, la universidad tiene una historia, es pionera en lo que implica psicoterapias efectivas. En algún momento de nuestra historia, en los años 80, fines de los años 70, empezó a traer una serie de psicoterapias y a incorporar dentro de Argentina una serie de psicoterapias que de alguna manera demostraban mayor efectividad que las psicoterapias más tradicionales, sin ponernos en desmedro de las tradicionales, pero donde se buscaba que haya mayor evidencia. La universidad incorporó, más bien la universidad del doctor Kertés, que fue rector de esta universidad, y nuestro equipo, entre ellos la licenciada Beatriz Labrit y yo, incorporamos en la Argentina una serie de psicoterapias, algunas que tienen mayor evidencia, otras menor evidencia, pero fueron innovadoras en su momento, como ser el análisis transaccional, la terapia multimodal, la programación neurolingüística. En el año 79 fuimos quienes primeros trajimos la gente de PNL, desarrollamos el manejo de estrés, trajimos a la gente de hipnosis ericksoniana y estuvimos en el país. O sea que siempre estuvimos interesados por la efectividad de la psicoterapia y básicamente nos orientamos más hacia los resultados y a que realmente la gente pudiera lograr sus objetivos y resolver su problemática. Y dentro de esas herramientas que se utilizan en psicoterapia basada en evidencia, y ahora seguramente Marian Durado lo va a decir mucho mejor, están las psicoterapias online y cómo se trabaja con ellas. Desde ya, bienvenidos a todos, es realmente un placer estar con todos ustedes y los dejo junto con la otra directora de nuestra diplomatura, la doctora Elena Yar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me ven? ¿Me ven? Sí, Elena, te vemos. Genial. Bueno, ante todo, reitero lo que dice Bernardo, la verdad que es un placer poder estar haciendo esta actividad y agradezco muchísimo a la universidad el espacio que nos brindó para hacerla. Como él dijo, los dos dirigimos la diplomatura en psicoterapias efectivas basadas en evidencia, cuyo foco es la capacitación a terapeutas de todas las orientaciones en lo que son las terapias, vamos a decir, científicas, ¿sí? Hoy contamos con una gran variedad de psicoterapias que tienen probados resultados para muchos tipos de trastornos psicológicos o psicopatológicos. Como nuestra idea en la diplomatura es dar el espacio a toda nueva psicoterapia con evidencia comprobada, la psicoterapia online es una de las últimas modalidades de psicoterapia que cuenta con evidencia científica. Nuestra invitada de hoy, la profesora Marian Durao, es quien se va a explayar, va a ampliar y profundizar sobre este aspecto, y va a dejar bien claro el hecho de que es una práctica validada y que inclusive tiene estudios de eficacia con algunas patologías en particular. Hoy contamos con lo que se llaman lineamientos o guidelines para aplicar correctamente la psicoterapia online, entre ellos emitidos por la Asociación Psicológica Norteamericana o American Psychological Association, y también tenemos lineamientos en nuestro continente
de parte de la Asociación Brasilera de Psicoterapia y otras entidades. Seguramente la profesora Marian nos va a dar muchos más detalles sobre esto. Quería poner el acento en dos cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad actual, ¿no? ¿Por qué decimos la psicoterapia online en tiempos de pandemia? El momento que estamos viviendo es absolutamente inédito para todos nosotros, y quería señalar dos aspectos. Uno, el hecho de que al ser global, esta pandemia nos impacta absolutamente a todos sin distinción, y el otro es el hecho de que en algún momento esto va a finalizar, aunque no me crean, pero va a finalizar. Y aquí, en esta incertidumbre a la que nos somete esta situación, es en donde quizás tenemos el desafío más importante de equilibrar nuestras vulnerabilidades, nuestras capacidades de resiliencia, nuestra fortaleza, y nuestra capacidad para adaptarnos al cambio. Yo creo que en ese punto en particular se juega muchísimo la posibilidad de que podamos tener un verdadero bienestar cuando esto finalice. Nosotros, al igual que todos, estamos en nuestras casas y trabajamos con los pacientes desde nuestras casas. Es un momento en donde todos nuestros pacientes que quieran pueden continuar sus tratamientos. Por supuesto que hay situaciones específicas de ansiedad, depresión, conflictos interpersonales que se agudizan o se profundizan a partir de la convivencia obligada. Y bueno, tenemos muchas herramientas para ayudar en este aspecto. Probablemente en el futuro tengamos más webinars dedicados también a particularmente cómo trabajar en estos tiempos. Y bueno, quisiera agradecer a todos los que nos acompañan hoy, porque si hay algo que nos fortalece es esta posibilidad de estar conectados. Muchas gracias, Marian, por tu disposición a explicarnos y a compartir con nosotros hoy tu experiencia en la psicoterapia online. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Bernardo. Y también muchísimas gracias a toda la gente que está participando, que me consta que son de diferentes lugares del mundo. Y la verdad es que es un placer poder compartir algo que para mí... Perdón, Marian, sabes que está saliendo el sonido, no está saliendo claro. No sé si podemos ver de apagar por ahí la cámara o probar a ver de nuevo, a ver si... Probemos de esta manera a ver si está mejor. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Ahí se escucha perfecto, sí. Bueno, les estaba agradeciendo, no sé, los que ya escucharon, lo tendrán que escuchar 2 veces, les agradecía a los dos, les agradezco también, le agradezco muchísimo a UFLO, por darnos la posibilidad de llegar a un montón de personas que están en diferentes lugares del mundo, y que ante esta situación que describía también Elena, bueno, nos vemos todos los terapeutas, todos los profesionales de la salud mental, ante una circunstancia que no tiene precedentes. Y quizás acá me gustaría hacer como un poco de historia. La idea de hoy no es una clase, sino es la idea de compartir experiencias. Y yo quiero compartirles mi experiencia personal, cómo trabajo hace mucho tiempo de esta forma. Y quizás, bueno, me remonto un poco en el tiempo. Ha sido para mí un hecho decisivo, tal vez en esta manera de trabajar, que mi hijo más grande se mudó de Argentina hace 8 años. Esto también, bueno, me llevó a incorporar en el día a día, en la comunicación familiar, las cámaras, o sea, el video y audio en tiempo real, con lo cual yo me daba cuenta que, bueno, lo que le pasaba, lo que él sentía, yo podía sentirlo, las emociones se podían transmitir de esta manera. Seguido a esto, pasó otro evento bastante importante en mi vida profesional, que fue que una paciente con quien yo venía trabajando en el consultorio,
me dijo que se mudaría al poco tiempo, ella iba a vivir a París, entonces me propuso que no quería dejar su terapia, estábamos realmente teniendo un tratamiento muy efectivo, entonces lo que me propuso fue que hiciéramos como una especie de práctica, mientras que ella estaba en Buenos Aires. Lo que nosotros hicimos fue conectarnos a través de las computadoras, e íbamos viendo cómo nos sentíamos. Hicimos una sesión presencial antes de que ella viajara, y recuerdo sus palabras, de esto hace ya muchos años, recuerdo sus palabras en las cuales ella me dijo: yo no entiendo cómo no probé esto mucho tiempo antes, porque la verdad es que era bastante beneficioso el tema de no gastar tiempo en viaje, incluso una cuestión económica, ¿no? No gastar plata en llegar hasta el consultorio. Así que esa fue la segunda experiencia que tal vez me marcaron fuertemente a nivel profesional. Y la tercera y última que voy a describir, por más que han sido muchas, ¿no? Pero me consulta alguien diciéndome que su hija estaba viviendo afuera y que estaba teniendo un trastorno alimentario. En ese momento yo estaba bastante enfocada, después de haber hecho la especialización en la Universidad de Valencia en trastornos de personalidad y alimentarios. Bueno, y para resumir este caso clínico, en realidad lo que hicimos fue una intervención multidisciplinaria en la cual se incorporó una médica, una doctora especializada en trastornos alimentarios, que inmediatamente la mandó a hacer una evaluación clínica, una psiquiatra, se hicieron evaluaciones online, psicológicas, test psicológicos, y lo que llegamos a la conclusión es que había muchas cuestiones en contra. La paciente no tenía red social, la paciente se encontraba en un momento realmente tenía muchos atracones y purgas. Los que se dedican a trastornos alimentarios creo que entienden bien de lo que estoy hablando. La paciente estaba en riesgo. Entonces lo que se decidió es repatriar a la paciente, donde iba a estar acompañada por su familia, y la verdad es que fue un tratamiento muy bueno, en el cual hicimos la terapia online en este punto. Lo que facilitó fue que durara menos tiempo esta toma de decisiones que hay que hacer a veces en estos casos complejos, en los que Elena y yo hemos presentado varias veces en congresos, ¿no? Cómo trabajar con pacientes que tal vez revierten esta complejidad en la cual el árbol de toma de decisiones tiene que ser a veces muy expeditivo, y en este sentido el trabajar con otros colegas hizo posible que este caso realmente fuera muy bueno tanto para la paciente como para quienes conformábamos el equipo terapéutico. Bueno, siguió pasando el tiempo, me empezaron a contactar pacientes, que esta es una de las preguntas que me habían llegado: cómo trabajar con pacientes con los que no hemos tenido contacto presencial en ningún momento. Y la verdad es que en mi experiencia, yo he empezado, he desarrollado y he concluido tratamientos con personas a las que no he visto nunca de manera presencial. Y han sido tratamientos realmente muy, muy efectivos. Muy efectivos, ¿por qué? Porque se cumplieron los objetivos terapéuticos, porque se llevaron a cabo las sesiones. Toser hoy en día no es una buena idea, pero si toso no se asusten que a través de internet no se contagian. Bueno, como ven, las cosas online son tal cual son. Yo voy a pedir 2 minutitos para buscar una pastilla para mi garganta y continuar. ¿Es posible? Marian, si te parece, podemos poner mientras la encuesta para que puedan contestar, y van contestando la encuesta, si te parece, y la presento. Perfecto. Sí. Bueno, les cuento, teníamos preparada una encuesta para que puedan contestar online, y si les parece las pongo en pantalla. Son 3 preguntas muy simples que van a servir también para el desarrollo de la actividad. Así que mientras, les parece, ahí les estoy cargando la encuesta. Lo pueden contestar también en forma anónima.
Ahí la tienen en pantalla, seguramente, no sé si pueden levantar la mano en el chat para ver si la están viendo correctamente. Perfecto. Ahí vemos que ya están contestando, así mientras ahora viene. Les cuento que tenemos 121 personas conectadas en este momento, así que bueno, todo una cantidad muy importante, así que bueno, estamos muy contentos con la convocatoria y bueno, se sumaron también ahora de otras provincias. No sé si lo comentó Marian, pero bueno, está en este momento, creo que dijo al principio, está en Estados Unidos ella. Bueno, acá volví, sana y salva. Perfecto. Ahí estoy, ahí la encuesta ya, contestaron ya el 60%, y ahora, si te parece, esperamos un minuto más y lo compartimos. Perfecto, perfecto. Esto no está preparado, o sea, la cuestión de mi ataque de tos y todo lo que puede causar, ¿no? El escuchar a alguien tosiendo hoy en día, juro que no está preparado, así que bueno, pero veremos después cómo se va desarrollando e incorporando todo esto, que esto puede pasar en las sesiones online, pueden pasar eventualidades. Bueno, ¿cómo nos manejamos los terapeutas en relación a esto? Les doy un ratito más a que terminen la encuesta. Ahí ya quedan muy pocos por responder, así, por ahí alguno que está con el celular, esos no pueden responder porque no lo permite desde el celular, pero ya veo que ya respondieron 83 personas, si te parece ya lo compartimos. Ahí lo pongo en pantalla, así. Ahí les va a aparecer a todos. No sé si lo están viendo en la pantalla. Sí, se ve. Interesante. Hay datos muy interesantes para trabajar acá, muy interesantes. Sí, tengamos en cuenta que, bueno, es un momento en donde es quizás la única forma que tenemos para continuar con los tratamientos, ¿no es cierto?, que veníamos realizando. Y bueno, eso hace que forzadamente tengamos que utilizar esta herramienta, aunque a veces muchos de los terapeutas no la habían tenido en cuenta, ¿no es cierto? Pero por eso es tan importante tener el conocimiento, como ahora Marian va a continuar comentándonos, cómo utilizarla correctamente, ¿no? Bueno, sigo un poco, ¿se acuerdan que veníamos hablando de la comunicación con mi hijo viviendo en el exterior? Esta primera paciente que se muda a París, y esta segunda paciente con quien hay que tomar decisiones a través de un equipo, pero que, digamos, este primer contacto, esta primera comunicación con la paciente y todas las decisiones que se llevaron a cabo después, se hicieron a través del formato online. Bueno, les estaba contando justo antes de mi ataque de tos que seguí trabajando con pacientes a los que yo no había contactado, no había visto de manera presencial, y realmente fue una experiencia bastante natural. Creo que esa tal vez es la manera como puedo describirlo, ¿no? Como el no haber conocido a alguien cara a cara en el consultorio, el haber visto todo su cuerpo, sino solamente los 43 músculos que tenemos en la cara. ¿Sí? Todo esto se fue desarrollando de una manera, bueno, como se van cambiando hábitos, ¿no? De manera, se van incorporando y hasta que en un momento uno los naturaliza. Pero también es cierto que esto me llevó a querer, al trabajar con tratamientos basados en la evidencia, me parecía como muy importante darle un marco de fundamentos teóricos y prácticos importantes, o sea, lo que nosotros llamamos estado del arte, ¿no? O sea, ¿qué se sabía hasta ese momento? Mi mentor, mi querido Héctor Fernández Álvarez, en su momento me recomendó empezar el doctorado en UFLO. Bueno, en ese momento el doctorado además estaba orientado, como lo está ahora también, en neurociencias, con lo cual fue, bueno, espectacular, ¿no? Porque me brindaba todas las posibilidades sobre lo que yo quería investigar, que era, en ese momento, cómo trabajar mejor con terapia online. Pero cuando uno empieza a investigar, sabe que tiene que ir acotando y acotando. Entonces, el tema de mi tesis doctoral fue cuáles eran las características innatas
que podían tener los terapeutas, el estudio estuvo centrado en terapeutas, que podían tener como más predisposición a la hora de incorporar tecnología dentro de lo que son sus diseños de tratamiento. Bueno, dentro de todo lo que fue el estudio, la verdad es que les quiero comentar solamente algunas cosas que fueron como bastante relevantes para mí en ese momento. Primero, que cuando empecé a buscar investigaciones, empezar a ver qué era lo que se sabía hasta ese momento, encontré en muchas publicaciones esta idea de que la alianza terapéutica se puede armar en el cara a cara, ¿no? Hoy en día, después de que tenemos muchas actualizaciones sobre esa pregunta, lo que podemos decir es que la alianza terapéutica se arma de una manera equivalente a lo que es la terapia presencial. O sea, la alianza terapéutica, que como muchos sabemos, de acuerdo a la mayor cantidad de investigaciones que hay, porque el marco teórico que más investigaciones ha hecho es el cognitivo-conductual a través de Internet, porque hay más equipos de investigación que se dedican a este tipo si quieren, de marco teórico y cómo trabajar ciertos trastornos mentales con este marco, y hay investigaciones en las que se sabe que la efectividad del tratamiento, y esto me parece que es algo fundamental para que lo sepamos, y después les voy a decir por qué me parece que es importantísimo que en este momento nosotros lo tengamos y lo hagamos carne, ¿no? Que realmente la alianza terapéutica es equivalente a la terapia presencial. Los resultados en relación a la efectividad de las terapias, más allá de los marcos teóricos, está ampliamente demostrado a través de análisis y metaanálisis para una gran cantidad de trastornos mentales. En esto que estoy diciendo, estoy hablando sobre todo de lo que hoy en día se puede ver en relación a la ansiedad, en trastornos emocionales, en diferente tipo. Hay una amplia gama de trastornos en los cuales se ha estudiado esto, pero bueno, todavía falta un camino para recorrer bastante grande en cuanto a que necesitamos más terapeutas haciendo investigación o colaborando en investigaciones para que tengamos más herramientas para esto que ha ocurrido. Ustedes saben que hay un libro que se llama Black Swan, o El Cisne Negro, en el cual se habla de, el autor hace referencia a estos hechos imprevistos, ¿sí?, que afectan a una gran cantidad de personas. Seguramente mucha gente debe haber leído a este autor, donde ha mostrado diferentes momentos históricos en los cuales ha habido cambios que han variado a veces el curso de la humanidad, ¿no?, lo que se venía dando hasta ese momento. Bueno, en el momento que yo finalicé y me recibí, tuve mi título de posgrado como doctora, tengo que decir que había muchísimos terapeutas, sin importar el marco teórico, que creían que la terapia online era una especie de versión inferior, o de, como, bueno, una especie de hermano, pero que no era tenido muy en cuenta, que realmente había como una mirada bastante peyorativa, ¿no?, en relación bueno, el tratamiento cara a cara tenía ventajas que eran en ese momento casi inigualables. Es más, recuerdo que en una de las partes de esta investigación, de este estudio que se hizo, que contaba, más allá de con qué variables de los terapeutas, había otra parte de la investigación que hablaba de cuáles eran las limitaciones. Y las limitaciones tenían mucho que ver con lo que creían los terapeutas en ese momento, la imposibilidad de poder contener a un paciente, la imposibilidad de poder comunicarse, ya que había una gran cantidad de información no verbal que se perdía. Yo quiero decirles que en mi caso personal, como yo veo mucho mejor de cerca, la verdad que yo gano muchísimo al poder ver a los pacientes con la proximidad que facilita la terapia online, ¿no?, la terapia a través de videollamadas.
Pero bueno, entiendo que no es una variable que se mantenga constante, pero había muchos prejuicios, o sea, había terapeutas que decían que no lo usarían directamente, otros decían que lo usarían en el caso de que no quedara más remedio, ya que el paciente o el terapeuta tuvieran que viajar. Bueno, el mundo ha cambiado, y este Black Swan, o este cisne negro, lamentablemente se llama COVID-19, y nos ha enfrentado, o nos ha puesto a los terapeutas, en realidad a todos los profesionales de la salud mental, porque sé que dentro de la audiencia que tenemos hay no solamente psicólogos, también hay psicopedagogos, hay terapistas ocupacionales, que también están atendiendo a sus pacientes de esta manera. Entonces, es como, tal vez este mundo que ha cambiado ha hecho que rápidamente se empezaran a implementar, porque el distanciamiento social, bueno, incluye que no podemos atender más a los pacientes cara a cara. Entonces, en algo que estamos escribiendo un libro con Hugo Hirsch, y en algo que nos parecía impensado, porque esto era algo en lo cual parecía como que había que convencer a los terapeutas de no, es una buena manera de acercarse a los pacientes. La empatía se puede transmitir de la misma manera. Los pacientes que lo han probado tienen realmente una satisfacción muy importante en relación al uso del recurso. Pero bueno, el mundo ha cambiado, vuelvo a insistir, con lo cual hoy en día nos encontramos con que muchos terapeutas tal vez no tienen el hábito, no lo tienen claramente, el hábito de estar conectados con sus pacientes a través de esta vía. Entonces empiezan a surgir otro tipo de, que tal vez ahora sí podemos ir a ¿para qué la charla de hoy? ¿En qué tiene sentido? Tal cual lo dijo Elena, esto es en el marco, y Bernardo, en el marco de la diplomatura de terapias basadas en la evidencia. Entonces es muy importante que nosotros podamos decir que tenemos realmente corroborado y podemos facilitar, va a estar en el libro que se va a usar como bibliografía para el curso de la diplomatura, cuáles son las ventajas, ¿no es cierto?, de poder usar este tipo de videollamadas como manera de conexión. Porque ustedes saben que además existen otras maneras de conexión que hoy en día, al no estar en Buenos Aires, ustedes saben que, bueno, Instagram localiza dónde está la persona en cuestión, y empiezan, de acuerdo a las búsquedas que nosotros hacemos, nos empieza a llegar información de lo que estamos en ese momento intentando contactar o comprar. Bueno, me están llegando una cantidad de ofertas de aplicaciones en las cuales podemos ver esto que Berger y Anderson hablaban en un primer momento, que eran estas tres distinciones, en las cuales ellos distinguían que podía haber tratamientos que se basaran solamente en autoayuda. Esto eran, y que hay muchos desarrollos al respecto, y que esto es muy importante porque también serían desarrollos que podrían llegar a una cantidad de pacientes, de hecho comunidades enteras, ¿no?, tratando de hacer un aporte a la salud mental de estas comunidades, que en este momento se ven atravesadas por personas que están enfermas, familiares de esas personas que están enfermas, personas que están teniendo, de acuerdo también a su vulnerabilidad, que enfrentarse con duelos, con ansiedad, con depresión. Bueno, este tipo también de esta primera división, que son todo lo que tiene que ver con tratamientos de autoayuda, bueno, funciona. Pero hay una segunda instancia que funciona mucho mejor, que es cuando hay una parte de psicoeducación, o sea, donde se le brinda y esto es más que nada lo que yo estoy recibiendo ahora, ya sea como para ser paciente o ser terapeuta, este ofrecimiento que lleva a través de Instagram, en donde llega una parte en relación al tema que le interesa al paciente, y hay un ofrecimiento muy acotado como para tener algún tipo de contacto con el profesional en cuestión. Hay una tercera división, o una tercera dimensión, en la cual están las terapias a través de audio, video y comunicación
asincrónica o sincrónica, pero siempre hablando de terapias a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe email terapia, que son, el paciente escribe su problema y el terapeuta le va a responder en el momento que pueda, o sea que es asincrónico. Esto no es algo que... Hay varios desarrollos que trabajan de esta forma. Después hay una segunda opción que tiene que ver con la terapia a través de chat. Esto es en tiempo real. Sí, aunque no lo puedan creer, hay terapeutas y pacientes que están trabajando en este momento a través de chat terapia, en el cual el paciente escribe y el terapeuta le responde. Esto no es el foco de la charla de hoy. La charla de hoy tiene que ver con la tercera categorización, digamos, que tiene que ver sobre todo cuando hay una comunicación de audio y video en tiempo real. Se sabe, ¿sí?, que en esta última quizás carece bastante de mayores metaanálisis, si bien los hay y tenemos respaldo teórico para afirmar que funcionan. También es cierto que, por otro lado, son los que mayor adherencia a tratamiento presentan, ¿sí? Y que lo que tenemos que entender es que esto no es una nueva manera de hacer psicoterapia. Esto es el profesional trabajando en su consultorio o trabajando en un lugar donde esté cómodo, ¿sí? A veces los consultorios tienen mucho fondo y los pacientes pueden distraerse. Yo muchas veces elijo este tipo de fondo que tengo que, bueno, somos el paciente y yo, y esta sensación de presencia, ¿no?, que a veces es tan importante poder armar. Pero es muy importante que nosotros podamos ver que este tipo de tratamientos, también en este momento lo que es audio y video en tiempo real, cuenta con mejores prácticas. Estas mejores prácticas se ha hecho a través de la recopilación de distintos autores que han aportado lo suyo, y que sobre todo tiene mucho que ver con algo que para mí es fundamental y que está relacionado a la alianza terapéutica. Voy a hacer una breve unión entre lo que yo encontré en mi tesis doctoral, que es esta resistencia por parte, no de los pacientes, de los terapeutas, a usar este tipo de delivery, como dice Berger, este tipo de llevar el tratamiento que están haciendo a través de esta vía a sus pacientes. Y realmente a veces los pacientes, y hay estudios sobre estos, es como que consideran este tipo de intercambio como de una manera mucho mejor que como los terapeutas lo consideraban. Pero bueno, ahora no nos queda otra, somos todos terapeutas online. Todos somos terapeutas online. Bueno, puede ser que algunos no, porque hayan decidido pausar o no trabajar con sus pacientes, y esto es algo que también podría estar pasando. Yo no tengo conocimiento de eso. Recuerdo los que en la encuesta que yo hice en el 2017 dijeron que de ninguna manera lo usarían. Me gustaría tomar contacto con esos profesionales, pero la encuesta era anónima. Así que no tengo registro de qué podría estar pasando en este momento. Les voy a compartir un poco mi experiencia. Mi experiencia es que, no, como ya lo dije recién, no hace falta haber conocido al paciente con anterioridad. El vínculo terapéutico se establece de una manera robusta, de una manera sólida a través de los objetivos, a través de las tareas y a través del vínculo terapéutico. Este vínculo terapéutico es el que muchas veces tenemos que revisar nosotros terapeutas, nosotros profesionales de la salud, porque muchas veces esa inseguridad o ese no creer, porque si yo en el momento que hacía solamente terapia presencial no hubiera creído en mi marco teórico, muy probablemente eso lo hubiera transmitido de una manera o de otra a los pacientes. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener algún tipo de práctica, algún tipo, sobre todo si podemos leer información que valida esto de manera empírica, tal vez nos dé como mucha más seguridad a la hora de contactar con los pacientes. Es muy importante que estemos cómodos,
es muy importante que podamos tener, y ahora quizás hablamos un poco más del encuadre. Para las personas que no son psicólogos, el encuadre tiene mucho que ver con las reglas y las normas que vamos a establecer con nuestros pacientes en las primeras sesiones. Esto tiene que ver, pero desde cómo se cobra, que también en el formato online es una cuestión a tener en cuenta. Ustedes saben que hoy en día, por suerte, muchas obras sociales están aceptando este tipo de tratamiento y de una manera bastante fácil. Ustedes pueden, está aceptado, es más, a nivel casi mundial esto está aceptado. Pero volviendo a este tema de el sentirse cómodo, muchas veces hay terapeutas que al supervisar esto conmigo dicen que no querían interrumpir al paciente, pero le veían la mitad de la cara. O sea, de estos 43 músculos que tenemos, o sea, ya nos falta bastante información, pero si encima le estamos sacando la mitad, bueno, tampoco somos, ¿cierto? O sea, entiendo que el modelo psicodinámico ha trabajado y trabaja usando el diván, en el cual también toda la gestualidad del paciente se perdía. Pero bueno, estamos en este punto tratando de ver cómo nosotros cada uno con su marco teórico, cómo puede sentirse cómodo. Yo no me imagino una sesión, aunque ojo, he escuchado que existen, ¿sí? He escuchado de profesionales que están trabajando con el diván y a través de videollamadas. Bueno, es importante entonces lo que dice Berger. Es muy importante el pensar que esto no cambia nuestra modalidad de trabajo, cambia la modalidad de llevarlo, no cambia la alianza terapéutica. Ojo, sí la va a cambiar si los terapeutas estamos incómodos, si no tenemos la posibilidad de decirle al paciente, vamos a probar, porque es muy importante que vos te fijes, depende de la plataforma que estemos usando. En este punto les recomiendo fijarse que hay ciertas plataformas que no tienen, si quieren, la confidencialidad aprobada por esta entidad que se llama HIPAA, ¿no? Que tiene que ver que está ligado mucho con la APA y que en realidad lo que hace es ver qué tratamientos pueden mantener la confidencialidad del paciente, lo cual es fundamental. Entonces, cuando usamos Skype, y vi ahí en la encuesta que muchos terapeutas lo están usando, yo les diría que ustedes revisen los términos y condiciones, porque Skype ha sido comprado por Microsoft, y cuando ustedes aceptan términos y condiciones, están aceptando que estas conversaciones puedan ser guardadas al azar, random. Esto no quiere decir que todas las conversaciones, ni que tenemos que empezar a sentir algo persecutorio en relación a esto, de ninguna manera, pero sí es cierto que hay algunas plataformas que ofrecen una mayor seguridad. Estoy hablando de FaceTime, estoy hablando de WhatsApp, estoy hablando de Hangouts, estoy hablando de quizás otras que en otro momento podemos explayarnos mejor, pero quiero volver al tema de la comodidad, ¿no? De esto donde generalmente ustedes vieron que ustedes pueden ver esto cuadro a cuadro. O sea, van a tener en la pantalla una parte donde pueden ver al paciente y otro cuadro que se abre ahí donde está la imagen de ustedes. Ustedes pueden cliquear y pueden ver cómo los está viendo el paciente en ese momento. Entonces, es muy, muy importante que si ustedes no están cómodos, porque la pantalla les ha quedado abajo, entonces de repente vemos a terapeutas que están hablando y están mirando. Y esto, bueno, no trabajamos así en el consultorio, intentemos que sea de la manera de emular de la mejor manera posible este contacto, que ya de por sí es como que estamos entrenando en el día a día. Otra cuestión importante es esta regulación donde, volviendo a alianza terapéutica, no tenemos dudas de que trabajar con objetivos, sobre todo hay autores que dicen que sostienen que el trabajar con objetivos hace más fácil la adherencia al tratamiento por parte del paciente. ¿Sí? Después, con el tema de las tareas, es muy interesante, y esto les cuento algo que yo implemento, porque bueno, a mí me gusta mucho la tecnología, bueno, les conté un poco por qué, pero me gusta mucho. Entonces, en las tareas de intercesión, hay algo que yo hago, en las cuales entre
en estas tareas entre sesión y sesión, lo que hago es que les pido a los pacientes que si hay un momento en los cuales sienten que no están pudiendo manejar la situación que están atravesando, y sobre todo teniendo en cuenta que hay pacientes que están viviendo en departamentos o en espacios pequeños con sus familias, y que esto era algo que estaban menos acostumbrados a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer terapia online. Entonces surgen una cantidad de cuestiones vinculares, de ansiedad, de miedo, bueno, algunas cuestiones, si quieren, preexistentes sobre vulnerabilidad, y algunas cuestiones que se están desarrollando a través de esta pandemia que despierta incertidumbre en muchos de nosotros y muchos de nuestros pacientes. Lo que hago es que me dejen un mensaje de voz. En este encuadre lo que yo les digo es que yo no voy a escuchar ese mensaje. Si ellos quieren comunicarse conmigo, lo tienen que hacer a través de escribirme, si necesitan cambiar el horario o si necesitan hacer algún tipo de cambio en relación a la próxima vez que nos veamos. Pero esto de poder dejar este mensaje, bueno, seguramente muchos terapeutas estarán diciendo, bueno, esto tiene que ver con prescripción del síntoma, esto tiene que ver con poder ganar este periodo de reflexión, ¿no? Entre que el paciente, antes de pelearse con su cónyuge, lo que está haciendo es dejando el mensaje a la terapeuta en el baño, y entonces cuando vuelve ya se siente un poco más aliviado. La consigna es que eso nosotros lo vamos a escuchar cuando estemos juntos en la sesión. Entonces a veces es una intervención muy potente, el que el paciente se pueda escuchar. Algunos dicen, ¿esa voz tengo yo? ¿Así hablo yo? Entonces, son algunas intervenciones que tienen que ver con las tareas, y por otro lado, en relación a el vínculo terapéutico, yo lo que puedo asegurarles es que el vínculo se puede armar de la misma forma. En lo que sí hay que trabajar es la confianza y la seguridad que tiene el terapeuta a la hora de llevar este tratamiento de esta forma hacia el paciente. Elena, ¿me querías preguntar algo? Excelente, Marian, muchas gracias. Mientras hablabas, pensaba en lo siguiente, ¿no? Hay muchísima gente que nos está escuchando, que te está escuchando, y que probablemente es la primera vez que realiza terapia online, y que lo está haciendo porque, como bien dijiste y dijimos antes, es la única manera de poder seguir ayudando a nuestros pacientes, y hay mucha necesidad, porque nunca como antes el tema de la salud mental está en la primera plana. Y realmente los que trabajamos y trabajamos online vemos que podemos impactar mucho en ayudarlos a superar las dificultades psicológicas, ¿no? que provienen de esta situación. Entonces, como esta práctica hoy está autorizada, como bien dijiste, en las importantes prepagas de nuestro país y del mundo, mencionaste la HIPPA y los lineamientos de la APA. ¿Podrías comentar, aunque sea brevemente, para que se queden tranquilos quienes nos escuchan, que la terapia está validada y que tiene requisitos de confidencialidad y de seguridad que están pautados? Sí, la confidencialidad es un aspecto, iba a llegar después a eso, porque estábamos ahora en la parte de mejores prácticas, pero me parece que es súper atinado poder decirlo en este momento. Sí, en este momento la confidencialidad es un tema muy importante, y por suerte, a través de determinadas plataformas como las que acabo de nombrar, podemos asegurarle a nuestros pacientes que esas conversaciones no van a ser escuchadas. Lo que sí tenemos que tratar también es que el paciente encuentre el aspecto, el ámbito dentro de su casa, como para poder encontrar un espacio de privacidad. Hay algunos padres que me piden de hacer nuestra sesión con algún hijo presente, y me dice, bueno, no, pero en realidad tiene 2 años, no entiende. No, porque a los 2 años un chiquito sí entiende, y la verdad es que es como muy importante que pueda haber esa sensación de presencia, esa sensación de que por más que la tecnología en este momento hace que algunos profesionales
que muchas veces no seamos dos solamente dentro del consultorio. Es muy usual que los pacientes traigan notas de voz y que nos hagan escuchar, o que nos muestren alguna foto, con lo cual esas imágenes icónicas que nosotros teníamos en nuestra mente en este momento también es distinto. Y a veces en el consultorio, si el terapeuta está cómodo, y esto es parte del encuadre terapéutico, es probable que el paciente pueda compartir eso con nosotros. Es muy importante que podamos enseñarle a nuestros pacientes la cuestión desde dónde tiene que venir la iluminación. Muchas veces los profesionales todavía no estamos demasiado acostumbrados a que la iluminación tiene que venir de frente, el paciente tiene que poder leernos, nosotros tenemos que poder ver si el paciente se emociona, si el paciente levanta la mirada, que sabemos que hay algo en lo que no estuvo de acuerdo. Tenemos que poder tener la iluminación de frente, tenemos que intentar distraer al paciente lo menos posible dentro de nuestro consultorio virtual. Tenemos que, yo hablo un poco a veces de cómo tocar el timbre, porque es muy común que los terapeutas no seamos muy precisos a la hora de decir, en el horario de tu sesión, vos lo que haces es que entrás y yo voy a estar esperándote de la misma manera que te espero cuando llegas al consultorio y te abro la puerta. Muchas veces se pierden unos minutos que son muy importantes porque el paciente manda un WhatsApp diciendo ya estoy conectado, ¿no? Entonces, a veces es como que hay que reforzar esta idea de que no hace falta que mandes eso, simplemente vos llamás a través de WhatsApp, a través de FaceTime, a través de la plataforma Hangouts, de la plataforma que hayamos elegido, porque a las dos nos queda mejor y sabemos que son seguras. De esta forma no hace falta que estemos en contacto muchísimo tiempo antes, ni que estemos de acuerdo con eso. Es importante que los terapeutas tengamos a veces la paciencia para dejar terminar a hablar al paciente, para que el paciente, nos vamos a dar cuenta cuando el paciente está esperando que nosotros digamos algo, o cuando nosotros, porque muchas veces lo que pasa en este tipo de intercambios virtuales es que se superponen las voces, entonces a veces hay que volver a repetir. Lo mismo pasa, y que esto tiene que estar en el encuadre terapéutico. ¿Qué pasa si la sesión o si la comunicación se corta? ¿Qué pasa si se corta? ¿Qué pasa si, claro, estos terapeutas cuando hicieron la encuesta en el 2017 decían, bueno, los problemas comunicacionales. La verdad es que no estamos muy lejos de lo que pasaba en aquel momento. La diferencia es que ahora no nos queda otra. Marian. Bernardo. Bueno, está bien. En varias cosas. Hago un pequeño comentario y después a mí me parece importante que ha habido una serie de preguntas de la gente y me parece que sería interesante abrir la discusión para que la gente te pueda hacer preguntas a vos y me parece que va a enriquecer muchísimo esto. Digo dos o tres cositas desde el punto de vista, me pareció muy interesante esto también de la comunicación no verbal, que vos lo ves de cerca. El paciente da múltiples mensajes a través de la mirada, los gestos, el tono de voz, la actitud facial, la sudoración, los signos neurovegetativos. Nos está diciendo cosas constantemente y nos está diciendo cosas a veces con incongruencias, donde una parte del paciente nos dice una cosa y con otro gesto nos dice otra. Así que, y esto se puede ver tanto como en vivo o en directo, por eso valoro y me parece importante eso. Y después una segunda cosita muy breve, que, bueno, por lo menos es un aporte chiquitito. Yo también trabajo en grupo online. Así que, y en grupo es muy interesante también, porque uno, en principio, uno forzado a esto, pensaba que la dinámica iba a ser diferente, pero la gente en algún momento pierde noción de espacio y parece que estuvieran todos juntos, hasta hacen ejercicio psicodramático. Muy interesante. Bueno, es un aporte chiquito. Me parece que va a ser importante, vos tenés ahí una serie de preguntas en Question and Answers abajo, no sé si podés ver. Cosa de que puedas responder a las preguntas del auditorio, que me parece fundamental la interacción. Solamente eso, gracias. Okay.
Acá hay una pregunta que está haciendo María Laura Ascarate, que, bueno, está diciendo que empezó a trabajar de esta forma, ¿sí? A través de la pandemia, ¿sí? Del aislamiento, y qué sugerencias se podrían hacer para trabajar con pacientes con discapacidad. Bueno, esta es una de las ventajas, ¿no? Justamente de para quién es la terapia online. Justamente los pacientes con discapacidad física o psicológica son uno de los pacientes de las poblaciones, digamos, que están contemplados y que son los destinatarios directos, ¿no? Como para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos. ¿Cómo se podría llevar adelante? De la misma manera como lo harías si vos fueras a la casa del paciente, de la misma manera. ¿Sí? Hace poco leí algo que me pareció muy interesante, que una paciente con discapacidad, y que lo que hacían con el terapeuta era trabajar con visualizaciones. Visualizaciones hacia lugares en donde el paciente no podía desplazarse, pero el paciente, como había ido perdiendo de a poco esta capacidad de movilizarse, podía hacer en estas visualizaciones con su terapeuta, lograr conectar en esta sensación de presencia. Y entiendo que más allá de todo lo que vos, María Laura, hacías con tu paciente, creo que tal vez todo lo que tiene que ver con poder sumar cuestiones que tienen que ver con incluso a través de YouTube, y podemos sugerir ciertas visualizaciones que incluso hoy en día se pueden encontrar de manera bastante fácil. ¿Sí? Acá Natalia dice, hace unos días llegó de FEPRA, que solo es recomendable trabajar online siempre que se haya tenido un encuentro presencial previo. Esto, en mi experiencia de muchos años, no es así. En mi experiencia de muchos años, realmente no hace falta, no he empezado, desarrollado y concluido tratamientos muy exitosos, donde nunca he visto al paciente de manera presencial. No sé si contesto tu pregunta de esa manera o si hay algo más que me quieras preguntar. Elena Weintraub dice si yo trabajo con adolescentes y en ese caso considero que debería haber alguna variación en el cuadre y herramientas específicas en el trabajo con ellos. Bueno, mi población clínica son adultos, pero sé a ver, acá hay gente que nos está acompañando desde distintas instituciones, ¿no? Desde AIGLE, desde GENORTE, que están trabajando con poblaciones de adolescentes y están trabajando muy bien. En realidad, a veces creo que tal vez en una próxima charla se podrían incorporar algunas situaciones en el encuadre y algunas herramientas, pero ustedes no se olviden que la mayoría de los adolescentes son nativos digitales, con los cuales se sienten totalmente entendidos y hasta les diría que valoran más, o sea, valoran de una manera más positiva a los terapeutas que nos manejamos de esta forma. A ver, Ivana Moyano, hola Ivana, ¿cómo estás? Dice, me gustaría saber qué sucede si hay una pérdida muy sustancial en este encuadre, en el embodiment del paciente. Bueno, yo lo que te voy a pedir es que me amplíes un poquito más, voy a volver a tu pregunta, pero que la amplíes un poquito más, ¿sí? ¿Qué es exactamente lo que a vos te gustaría que yo o sea, abrime un poco más la pregunta. Rosita habla de cuáles son las plataformas más confiables. Las plataformas más confiables son estas que estuvimos nombrando, son las plataformas donde no retienen la información, porque ustedes saben que a veces trabajamos con pacientes que realmente, bueno, todos los pacientes merecen y hacen terapia porque saben que hay secreto profesional. Pero sobre todo entiendo que es como muy, muy importante el tema de que nos aseguremos, ¿no? Que el paciente va a estar solo, que no va a haber nadie que lo va a escuchar. Me pasó hace poco que una paciente estaba teniendo su sesión en el balcón
y su pareja estaba durmiendo adentro. Claro, lo que ella no se dio cuenta es que se escuchaba desde el balcón hacia adentro, y cuando terminó la sesión, bueno, la confidencialidad en ese caso, si bien es cierto que yo había tratado de hacer hincapié en que tenía que estar sola, hay que tener como, creo que tal vez tenemos que ser extremadamente cautos en esto de que el paciente tiene que estar solo. A ver, acá hay un Anonymous que me dice que quería compartirte que tuve complicaciones en la terapia online con niños, se distraen con la PC, abren juegos, los padres no supervisan. ¿Qué sugerencias tendrías para el trabajo con niños con déficit de atención o hiperactividad? Como dije recién, no es mi especialidad, pero puedo sugerirles algunas cuestiones que son interesantes. Dentro de la audiencia hay personas que trabajan con niños, y que trabajan con niños no solamente desde la psicoterapia. Es más, hay una persona que trabaja con pacientes autistas, ¿sí? Haciendo intervenciones con este tipo de población, porque lo hacía de manera presencial, y en este momento los padres le están pidiendo que sigan con las sesiones. Lo importante acá es que esté la supervisión del padre, que esté la supervisión del adulto, y también entender que hay tiempos, los niños se conectan un tiempo a través de la pantalla, después se aburren. Bernardo, ¿querías decir algo? Sí, porque hablaron de niños un poco, y justo hablaron del tema del trastorno por déficit de atención. A veces hay que ver el caso específico, esta persona que lo pregunta, pero a veces primero uno se tiene que meter en el marco de referencia del chico. Entonces a veces uno quiere que el chico juegue a lo que uno le propone. A veces uno se mete en el marco de referencia del chico, qué juegos tenés en internet, se mete a través de los juegos que tiene el chico en internet, en tanto en cuanto sean juegos legales, ¿tá? Y metafóricamente puede trabajar a través de la terapia. Eso es una forma indirecta. Segundo también, que uno trabaja con el chico, siempre trabaja con la familia. Entonces justamente con un chico con trastorno por déficit de atención, tiene que dar una serie de indicaciones, es largo el tema, para que la familia pueda también acompañar y no reforzar las conductas de hiperactividad y desatención que tiene el chico. Es largo, pero le digo a grandes rasgos. Sí, es más, es un tema que tal vez se puede tocar en un próximo encuentro, porque es muy interesante. Pablo Novoa y Francisco Carmona están preguntando por lo que serían intervenciones no individuales, o sea, con el formato no individual, sino de pareja y de familia. Pablo pregunta cómo manejo el ámbito de confort del paciente. Digo, si en la sesión se fuma, se toma mate o un vino. Pablo, mi pregunta es, cuando vos atendés de manera presencial, ¿vos dejás que los pacientes tomen vino? La práctica, o sea, el tomar mate es algo que hay una cantidad de terapeutas que lo han implementado, y ¿sabes qué, Pablo? Estoy de acuerdo con vos, en que a veces esa sensación de comodidad, esa sensación de estar conectados, no implica que, bueno, no se pueda tomar agua, no se pueda tomar un mate, un café, esto desde ya, ¿no? Pero lo del vino, entiendo que igual que en la sesión presencial. Y con el tema de las familias, trabajo con familias, es bien interesante esta cuestión, porque yo en un primer momento pensé que iba a salir como de manera desordenada, que es un poco lo que contaba Bernardo recién, y es increíble cómo se va acomodando esto, ¿no? Cómo realmente esperan su turno para hablar, cómo realmente son intervenciones muy buenas, porque también esta pandemia nos está dando la posibilidad de conectar con aspectos de cada uno, e incluso aspectos familiares en los que generalmente estamos corriendo y no tenemos tiempo. Y es muy rico lo que está apareciendo después de toda esta experiencia cisne negro, esta experiencia impensada que nos está afectando a todos, pero que también nos da la posibilidad de seguir trabajando como trabajábamos, con pacientes individuales, con niños, adolescentes, familias, parejas, grupos. Esto es así. Los seguros de mala praxis tienen cobertura en la terapia online. Algunos lo están teniendo, algunos lo están
incorporando. Esto es un tema como para pensarlo un poco más, porque también hoy estamos hablando de cómo trabajar con pacientes que residen en el mismo país. Después hay una cantidad de cuestiones a tener en cuenta, como pacientes que viven en otros países en los cuales hay que tener en cuenta también las leyes, o sea, la habilitación que tiene el psicólogo, la matrícula del psicólogo, para trabajar de esta forma en esa jurisdicción propiamente dicha. Pero entiendo que no es el tema de hoy. Los aspectos legales de la atención online son los mismos que en el trabajo presencial. Bueno, todo esto, ustedes vieron, no estábamos preparados, preparados, con lo cual, esto es algo que en lo cual, por lo menos acá en Estados Unidos, se dijo que sí, que había una posibilidad de atender que los tratamientos psicológicos siguieran de manera online, pero también he sabido de algunas cuestiones en Argentina en las cuales lo que se les pedía a los terapeutas era que dieran el nombre del paciente y el nombre del terapeuta para que se habilitara esta, y bueno, ahí estamos entramos en si quieren, en el panorama de la confidencialidad. Son cuestiones que se irán acomodando, se irán instrumentando a medida que tengamos mayor tiempo. Alejandro Siliberti, a quien le mando un gran abrazo, dice: me interesaría preguntarle si hay algo, o una persona no psicológica, le es de particular utilidad saber para perder el miedo a empezar o continuar una terapia por medios virtuales. Creo que no lo leí bien. Si hay algo que le fuera de utilidad a una persona. Sí, yo lo que les diría a todos es que intenten probarlo, pero siempre con esto donde el primero que tiene que estar convencido es el terapeuta. El primero que tiene que sentirse cómodo es el terapeuta. Si yo como paciente veo al terapeuta cortado por la mitad, me doy cuenta que hay algo que el terapeuta no maneja. Y es bueno que también en este momento de tanta incertidumbre, esta contención que necesita el paciente, se la podamos dar incluso desde lo que el paciente ve a través de la pantalla. Ustedes me dicen cuando... Dos o tres preguntas más o menos, y vamos cerrando. Más y vamos cerrando, porque la verdad es que es tal la amplitud de temas que estaría bueno pensar quizás en una próxima, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Ivana acá amplió la pregunta y dice, me refería a que en mi práctica cara a cara me resultan datos muy valiosos los cambios de postura, incluso a las posiciones que adoptan los pacientes, hombros caídos, rigidez cuando se aflojan, temo que se pierdan. Ivana, realmente estos 43 músculos que tenemos, sumado a los del torso, sumado a la expresión que tenemos muchas veces al gesticular, este también es un dato, no gesticulemos mucho porque mareamos al paciente, hacen que tanto los pacientes como los terapeutas que nos dedicamos a esto hace mucho tiempo, sentimos que no perdemos nada, que no perdemos. Y en tal caso, si algo que a vos te parece que se podría perder, no sería una mala idea que lo preguntes, no sería una mala idea que tal vez eso que vos te parece que estás percibiendo pueda ser una intervención en sí misma. Hay una pregunta de Kitty Godoy que dice, bueno, que le ha resultado interesante la charla y que quiere una próxima. Esta no era una pregunta, esto es algo que sirve para saber que tal vez a otros profesionales que no son terapeutas, también les sirve para su práctica. ¿Sí? Vamos a ver alguno más. Buenísima esta pregunta. ¿Llamamos nosotros al paciente o dejamos que nos llame en el horario de consulta o es indistinto? No, Anonymous, no es indistinto. Es importantísimo que hablemos de la metáfora de tocar el timbre. Porque si no, son tantas las cuestiones que hemos ido modificando, en las cuales lo que yo les aconsejo es tengan ropa que no sea demasiado llamativa, o sea, tengan ropa que no hagan que el paciente se distraiga, mantengan el encuadre como lo hacían siempre.
¿vos bajabas a buscar al paciente y esperabas a que llegara? ¿O el paciente te tocaba el timbre? Hacé lo mismo, hacé exactamente lo mismo. Así que apague el celular. Y ojo, porque somos, los terapeutas también tenemos que cuidarnos mucho de apagar todos los otros dispositivos. Todos los dispositivos que tenemos a mano y que a veces, yo en este momento estoy poniendo el celular debajo de la mesa y me doy cuenta que son las 16:13. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo hice un movimiento con mi mano, lo bajé, el paciente se da cuenta. El paciente se da cuenta que no estamos ahí. Entonces, por respeto al paciente, por respeto a lo que nosotros estamos esperando por parte del paciente, es esta sensación de presencia, estamos acá conectados con el paciente. Con lo cual, podemos seguir hablando de para quiénes sí, para quiénes no, cuáles son las personas o las poblaciones clínicas que más se benefician con esto, cuáles son, yo he tenido casos en los cuales he trabajado con pacientes realmente que estaban dentro del espectro psicótico, y he trabajado muy bien con terapia online. Pero bueno, todo esto también son casos muy puntuales a los que quizás le podríamos dedicar algún tiempo en otro encuentro, a criterios de inclusión, criterios de exclusión, a toda una cantidad de cuestiones, a cuándo los terapeutas no lo hubiéramos usado y ahora lo estamos usando, y sobre todo, yo entiendo que esto tiene mucho que ver a que muchas cosas, leía una nota en que hablaban de AC, ¿no? Antes del coronavirus, y DC, después del coronavirus. Porque van a haber muchos terapeutas o muchos pacientes que van a elegir esta forma como habiendo probado los beneficios de no tener que viajar, no tener que gastar plata, no tener que estar haciendo 2 horas de espacio cuando realmente la terapia son 50 minutos, 1 hora, y las agendas de todos estamos todos muy, muy ajustados. Pero sí es cierto que también tenemos la posibilidad como terapeutas de llegar a poblaciones mucho más extensas, y que realmente esté la posibilidad de que la salud mental sea más equitativa, que podamos llegar a grandes poblaciones, que haya más personas que se beneficien con este tipo de tratamientos. Con lo cual, bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio y con algo que para mí es, bueno, le he dedicado mucho tiempo a la investigación, al trabajo, a la escritura del libro. Les agradezco mucho el haber demostrado con estas 125 personas, que entiendo que algunas han estado y otros se han ido, o sea que ha sido más cantidad de gente las que estuvieron online, bueno, que demuestren que hay interés en esto, que hay interés, y que nosotros como profesionales, desde la diplomatura, desde la universidad, desde el libro, vamos a seguir formándonos, vamos a darles más material, para que todos los terapeutas online, que hoy somos todos los que estamos atendiendo, tengamos muchos recursos a la hora de acercarnos a la demanda del paciente. Bueno. Bueno. Excelente, muchísimas gracias, muchas gracias, Muchísimas excelente. gracias, Creo que ahí María. quedaron un montón de preguntas que que inclusive nosotros te podíamos haber hecho, preguntas que nos han hecho a Elena y a mí, que observé que no pudimos contestar. Bueno, pero quienes quieren vengan a la diplomatura. Es un pequeño chivo realmente, y con todo gusto estar conectados todos en este rato, creo que fue algo muy enriquecedor para todos, absolutamente todos los que participamos, y muy especialmente muchas gracias, Marian, porque nos transmitiste muchísimo de tu experiencia, y eso no es fácil, pero ya ven, por internet, online, podemos transmitir todo lo que queremos transmitir, y creo que no quedó nada en el tintero de hoy. Vamos a seguramente organizar más de estos webinars, porque hay muchísimas inquietudes y quedaron muchísimas preguntas sin responder. Quedaron muchas preguntas. Una de ellas era algo que, resumiéndolo muy cortito, decía, ¿cómo hacer en el caso de que se corte la llamada? Yo creo que tal vez hay algo que... Ustedes vieron el ataque de tos que yo tuve al principio, ¿no? El modelo.
estas cosas pueden pasar, y saben que a los pacientes les parecemos más reales, les parecemos, no pasa nada, si yo digo tengo un ataque de tos y lo bueno es que no contagio, en el caso de, no pasa nada con esta tos, y la verdad es que el paciente puede esperar, si se corta, ahí yo les voy a facilitar después, ustedes pueden chequear la conectividad que tienen a través de www.fast.com. Entonces pueden ver qué grado de conectividad tienen, como para que tanto paciente como terapeuta estén sentados en el lugar de la casa donde hay más conectividad y esto haga todo mucho más fácil. Pero claro. Ahí no, apareció el sitio para que todos lo puedan tener, ¿no? Me parece que lo fundamental de esto es entender que realmente tenemos más herramientas para poder ayudar a más personas y que esto es sólido, es robusto y funciona. Así que, bueno, esperamos poder volverte a tener pronto, Marian, seguramente va a ser así. Y a todos los que hoy estuvieron y a los próximos que puedan venir también, y que los tengamos en la diplomatura para ampliar sobre este y un montón de otros temas. bueno, entiendo que hay unas cuantas clases que tienen que ver con este tipo de tratamientos en la diplomatura, y a que todas las personas que han participado en la charla de hoy se les suman créditos para que ya contarían como a clases a que han asistido en la diplomatura. Con lo cual, felices de recibirlos, es un placer entender que esto es un tema que tiene vigencia y que, bueno, podemos seguir explorando juntos y compartiendo momentos de formación profesional. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Les deseamos muchísimas gracias a todos y en nombre de la universidad les estamos agradeciendo que hayan venido, que hayan compartido esto con nosotros y que hayan hecho tantas preguntas que después las estudiaremos y las charlaremos para una próxima charla. Muchas gracias a todos. Y los esperamos. Los esperamos. Gracias.